¿Cómo están mis amigos? Buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde nos estás siguiendo. Para algunos es buenas noches, son otros buenas tardes. Algunos también puede ser también buen día. Depende, ¿no?, de qué parte del mundo estás. Quiero saludarte y agradecerte por conectarte conmigo, porque hoy me gustaría traer un estudio de la palabra de Dios. Como cada miércoles estamos dando la palabra de Dios y estamos en un programa que yo he titulado así, ¿no? Conociendo a Jesús. Y creo que cuando nosotros estamos conociendo a Jesús, nos estamos enfrentando en situaciones que por ahí muchas veces, por lo que se nos enseña o por lo que hemos aprendido en las iglesias, hemos aprendido cosas sobre Jesús que por ahí cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos salen un poco raros, ¿no?, diferentes, porque yo llamé no este mensaje, sino yo llamé estas enseñanzas el miércoles conociendo a Jesús, porque me gustaría tomar varias situaciones en que Jesús se encontró y explicarle en la luz de la palabra de Dios qué es lo que estaba pasando en estos momentos, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros conocemos a Jesús, no el que nos enseñaron en la palabra, sino en Jesús que nosotros entendemos por la palabra de Dios, nos estamos enfrentando con un Jesús diferente, un Jesús que realmente rompe todas las estructuras, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me tocó de empezar a estudiar a Jesús. Por eso lo llamé no este mensaje, sino esta serie de mensajes, conociendo a Jesús, en base a lo que Jesús decía, en base a lo que Jesús hacía. Y a mí me encanta ver Jesús en ciertas acciones. Bueno, gracias por conectarte. Gracias a todos los que se están conectando, Betty, Jorge, veo Fabián, bueno, veo mucha gente que también veo gente de Bulgaria, ¿no? Sí, soy búlgaro, Bulgarinsam, quiero decirlo en búlgaro para que puedan entenderme. Voy a hablar algo en búlgaro para que me entiendan también lo que están en Bulgaria. Здравейте на всички българи, аз съм българин, пастор съм, Росен Илчев, в Аржентина живея, проповядвам на испански и ако вие знаете испански, надявам се да може да разберете проповедта, тъй като днес ще проповядвам как да обичаме не нашите приятели, ами неприятелите. Así que bueno, vuelvo a la lengua castellano, ¿no? Sé que es difícil, algunos seguramente se están preguntando, ¿el pastor habló en lenguas? Para algunos parece lenguas, ¿no? Es una lengua búlgara que seguramente Dios dio cuando confundió las lenguas en la Torre de Babel, le mandó a algunos constructores, capaz que al capataz le mandó en lengua búlgaro y al albañil de abajo le mandó lengua española. Entonces el búlgaro le dijo algo sobre pasame una piedra y el albañil entendió que le tiene que pasar la pala, entonces se empezaron a pelear y no terminaron la historia de la Torre de Babel. Y bueno, así es, soy de Bulgaria, soy búlgaro, pero bueno, hoy voy a predicar en español, por supuesto, el idioma en que me encuentro aquí. Y bueno, gracias a todos que se están conectando, a todos de la iglesia, gracias Olga que te estás conectando. Y hoy vamos a hablar sobre un tema hermoso, vamos a estudiar la palabra sobre cómo amar nuestros enemigos. Sé que es un tema muy difícil, es un tema interesante, es un tema particular,
cómo amar nuestros enemigos, porque vamos a hacer, entre paréntesis, vamos a hacer un catálogo de cuántos amigos tenemos y cuántos enemigos tenemos. Y aunque decimos que no somos fariseos, que no somos falsos cristianos, que nosotros no tenemos enemigos, pero si vamos a hacer los cálculos, capaz que sacamos que tenemos más enemigos que amigos. Bueno, gracias a Dios para los que no tienen enemigos, pero Jesús habló de amar nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos enemigos. Enemigos en la casa, enemigos en la iglesia, enemigos en la fe, enemigos en el trabajo, enemigos en todo lado. Entonces, lo que Jesús está pidiendo a nosotros, no cómo escapar de eso, sino cómo vencer a eso. Cómo entender, cómo amar nuestros enemigos. Y uno de los sermones más revolucionarios y exigentes que Jesús pronunció en su vida fue llamado el Sermón del Monte. Ustedes pueden encontrar el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, 6, 7. Entonces, para la gente que estaba escuchando a Jesús en una forma atónito, la gente estaba atónita escuchando este maestro de Galilea que estaba hablando como el mejor rabino de la historia, como el hombre celestial, como una persona que jamás existió, porque hablaba con autoridad, hablaba con sabiduría, pero entre las otras cosas que decía había muchas que estaban difícil de comprender y muy difícil de tragar. Entre tantas cosas que Jesús decía que solamente por mirar una mujer cometías adulterio en tu corazón. Jesús estaba metiendo un límite tremendo a la vida, porque antes para cometer adulterio tendría que acostarte con una mujer. En este caso, solamente por mirarla cometías adulterio. Si le decís imbécil a alguna persona, raka en hebreo, en arameo, quiere decir una persona estúpida, un imbécil, solo para decirle imbécil equivale a que como que si lo mataste. Yo digo, bueno, acá en nuestro entendimiento es para matar a una persona hay que meterle un cuchillo en el cuerpo o por la mente dispararlo. No, solamente por decirle una palabra ociosa, o sea, una palabra mala contra él, imbécil, ofensiva, lo mataste. Y también Jesús decía también que si alguien nos quiere hacer mal entre todos los sermones, si alguien nos quiere robar y quiere hacernos mal, si alguien nos quiere pegar, no hay que darse la vuelta y pegarlo de vuelta, no ojo por ojo y diente por diente, sino simplemente darte la otra mejilla, porque por decirle, mira, me gustó la trompada que me diste, dame otra trompada. O por ahí uno le dice, che, me gusta mucho tu camperita de cuero. Y vos le decís, bueno, te voy a dar el sombrero, te voy a dar todo lo que tú quieras, la zapatilla, el alta llanta que tengo, te la voy a dar también. Entonces Jesús estaba diciendo unos sermones que estaban bastante difícil de tragar delante de las personas, pero quizá en ninguna otra parte, como en el Sermón del Monte, Jesús había levantado un ideal tan alto para ser cristiano. Y cuando nosotros vemos hoy en día cómo uno tiene que ser cristiano, se da cuenta que el nivel del cristianismo que Jesús dijo que tenemos que tener está muy por debajo de lo que Jesús está diciendo. Entonces Jesús está con este Sermón del Monte, resume un elevado, o sea, pide un elevado ideal de cristianismo y se supone que el cristiano tiene que hacer esto. Pero el colmo del mensaje de Jesús llega cuando al Sermón del Monte Jesús exclama unas palabras que dejan perplejos todo el mundo y más dejan perplejo a nosotros también de hoy.
Y esto lo podemos leer en Mateo, en la Biblia, ¿no? Si tienen la palabra de Dios, en Mateo capítulo 5, del versículo 43, Jesús dice estas palabras: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. En esta palabra que acabamos de leer, Jesús está pidiéndonos a nosotros que amemos nuestros enemigos. Que tú las tengas o no los tengas, Jesús nos está pidiendo que lo hacemos, porque Él sabe que en la vida vamos a tener muchas personas que no piensan como nosotros. Y algunos, aunque no son enemigos para nosotros, nosotros vamos a ser enemigos para ellos. Entonces Jesús está pidiéndonos que los amemos. Jesús está pidiéndonos que nosotros les tratamos como Él les hubiera tratado. Entonces Jesús nos está pidiendo algo raro. ¿Por qué digo algo raro? Hago una pregunta. ¿Es posible mandar el amor? Si no lo hubiera dicho Jesús, a nosotros nos parecería algo ridículo, algo absurdo. Y aún así, parece creer en lo que Jesús está diciendo. Si lo hubiera dicho alguna persona, algún sabio, algún filósofo, algún predicador y pastor tremendo, parecería ridículo. Pero lo está diciendo Jesús. Entonces, si lo está diciendo Jesús, hay que prestarle atención. Aún todavía cuesta creer a cómo hacer esto. En efecto, pregunto yo, ¿es posible mandar el amor? ¿Es posible que yo sienta a propósito afecto por alguien? ¿Es posible que alguien me ordene a mí a que yo sienta afecto por los demás? Si la inclinación cariñosa y un afecto de amor sobre una persona es algo espontáneo, es algo involuntario, es algo que sentís aquí dentro, ¿cómo es que Jesús a mí me pide que yo, y me obliga con dos palabras, porque cuando Jesús habla te obliga? Cuando Jesús te dice algo es porque tienes que hacerlo. Porque no es para el bien de Dios, es para el bien tuyo. Porque Jesús quiere quitar de ti algo que está pesando sobre ti. Entonces, ¿es posible que Jesús me está obligando de hacer algo que es espontáneo e involuntario? ¿Cómo es que yo puedo amar a alguien que es mi enemigo? Ahora, si yo tengo que amar a alguien que me ama, es un contracambio. Pero si yo tengo que amar a alguien que me aborrece, ¿cómo hago? Ahora, ¿cómo podemos entender lo que Jesús está pidiéndonos? Para evitar algunas conclusiones equivocadas, es necesario averiguar qué es lo que Jesús quiso decir. ¿Por qué? Porque Jesús exigió a nosotros de que amemos nuestros enemigos. Entonces, para entender esto, creo que nosotros tenemos que eliminar el pensamiento de hoy y tenemos que entender qué es lo que Jesús quiere decir. ¿Por qué? Porque todo el problema radica cuando nosotros queremos entender en la forma castellana. En el castellano, en el búlgaro, en el italiano, son las lenguas que hablo, tenemos una forma de decir te amo. El amor, la palabra amor, amar nuestros enemigos en castellano es una sola. Pero en griego nosotros tenemos 4 tipos de palabras y a mí me gustaría hoy desarrollarles delante de ti para que tú entiendas qué es lo que Jesús quiere decir.
Por ejemplo, en en el griego, en la lengua griega, en lo que estuvo escrito el Evangelio de Mateo, tenemos 4 verbos griegos para describir el amor. Y cada una tiene un sentido diferente. Vamos por primero. El primer amor es el amor sexual. Es el amor placentero. En lo que te atrae carnalmente. El amor sexual. El amor sexual derivó del verbo erao, que significa erótico. Todos lo sabemos. Erao, en la palabra griega eros, algunos la conocen, que significa erótico. Esto significa amar, pero en el sentido sexual. Y vamos a dar algunos ejemplos para que se entienda lo que se refiere un afecto personal. Significa una atracción mutua entre un marido, entre el marido y la mujer, entre un hombre y una mujer. No hablamos hoy de ningún tipo de casos especiales como atracción de hombre, hombre, mujer, mujer, pero también esto quiere decir eros, que quiere decir el amor atractivo, el amor placentero, el amor cuando se crea entre mujer y hombre. Este amor lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Esther, cuando dice, en Esther 2:17, dice, el rey Asuero amó, esto quiere decir erao, a Esther más que a las otras mujeres de su corte. La amó en sentido carnalmente, placentevolmente. Decimos que Esther era la mujer más linda y más hermosa, y él la amó no con un amor que después vamos a ver, sino es propio el amor sexual. Profeta Ezequiel dice en 16:37, Ezequiel dice, por haber hecho esto, voy a reunir a todos los que te amaron, la palabra erao, griego, y con los cuales gozaste, y descubriré tu desnudez delante de ellas. Aquí también Dios está diciendo por el profeta Ezequiel qué es lo que el pueblo de Israel hizo con las otras poblaciones, con los dioses de las otras poblaciones. Prácticamente Dios está diciendo que el pueblo se prostituyó como una mujer prostituta se prostituye y da su amor carnal a otros hombres. Esto quiere decir, este verbo se emplea entonces para descubrir y describir un amor romántico y un amor carnal. El segundo verbo de amor que tenemos en griego es el stergo. La palabra stergo del griego quiere decir el amor familiar. Este es el segundo amor, que es el amor familiar. Este amor es expresado entre un padre y un hijo, entre un hijo y un padre. Por ejemplo, podemos verlo, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 10, Pablo dice, tengan una caridad sin fingimiento, detestando el mal y uniéndonos al bien. Y ámense cordialmente los unos a los otros. La palabra ámense cordialmente quiere decir fileos, que quiere decir ámense como familia. Pablo está aludiendo a este verbo fileos, diciendo que nosotros como cristianos pertenecemos a una familia y el padre de esta familia es el Padre Dios Jesucristo. Ahora, Pablo usa este verbo fileos y no usa el verbo eros, usa el verbo fileos porque cada verbo griego quiere decir el amor con lo cual la palabra de Dios quiere que nosotros aprovechamos. Entonces Pablo usa este verbo fileos, manifestando que nosotros tenemos que sentirnos como miembros de una familia. Entonces el verbo stergo quiere decir amor familiar y alude a un amor doméstico, de familia. Ese amor que no se merece, porque brota naturalmente de los lazos de una parentela, o sea, de un parentesco, o sea, un padre y un hijo se aman no porque uno merece amar el otro y no porque uno se merece el amor del otro, no.
es una cosa espontánea porque el Hijo ama al Padre espontáneamente. Este es el amor fileos, es el amor espontáneo. Creo que nosotros tenemos que escribirnos estas cosas para recordarnos a qué amor Jesús a qué amor Jesús atira nuestra atención, para que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Escuchen esto, que el amor fileos, el amor eros es algo de atracción. Fileos es un amor que no brota de un mérito, no se merece amar, es uno natural y uno espontáneo amor. Entonces, toma nota sobre eso. Ahora, el tercer amor es el amor de los amigos. El amor de los amigos, perdón, el amor de la familia es el amor stergo. Perdón, no es fileos, es el amor stergo. Dijimos que stergo es el amor familiar. Ahora, el tercer amor es el verbo que para decir amar se emplea un tercer verbo que quiere decir justamente fileo, que antes me había equivocado. El verbo fileo expresa el amor de amistad. Es algo de un amor cálido y tierno que se siente entre dos personas, dos amigos, no dos personas, sino dos amigos. En castellano nosotros tenemos diciendo te quiero. Es como al amigo no le dices te amo. Al amigo te digo te quiero. Entonces el amor en este caso es un amor de amigos, como por ejemplo el amor que la palabra utiliza para describir el amor de David y y Jonathan. Ahora, hay muchas personas que hoy toman esta palabra para decir que David y Jonathan tenían un amor de homosexuales. Pero la palabra no quiere decir esto. La palabra es fileos, que quiere decir amor cariñoso y amor amistoso, de amistad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros conocemos estas verdades y conocemos lo que la palabra de Dios quiere decir, inmediatamente entendemos el verdadero sentido de la palabra y entendemos lo que realmente la palabra quiere decir. Y no tenemos confusión y no caemos en el error, como muchos dicen que Jonathan y David eran amantes homosexuales. Entonces, era un amor fileos, que quiere decir amor amistoso y cariñoso. Esto, por ejemplo, tú lo puedes ver en la historia de Lázaro, cuando María viene y le dice al Señor Jesús, y le dice en Juan capítulo 11, versículo 2, Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. La traducción en griego sería, Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. No le está diciendo eros, tampoco le dice stergo, le dice a quien tú quieres, como amigo, está enfermo. Acuérdense que Lázaro era un amigo de Jesús. Y cuando María Magdalena se encuentra con el cadáver, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó, cuando ella va y no encuentra el cadáver y se preocupa, aparece un ángel y le dice al otro discípulo a quien Jesús quería, le dice así el ángel, le dice, vaya y busca a Pedro y al otro discípulo que Jesús quería. Esto quiere decir que Jesús amaba. Muchas veces la palabra también lo dice en Juan, que Jesús amaba a este discípulo. ¿Qué quiere decir? Que la palabra fileo decía quería a este discípulo. Y también Pablo en la letra de Tito dice, en Tito 3:15, dice, saluda a los que nos aman en la fe. Esto quiere decir, saludan a todos los que no quieren en la fe. Entonces el verbo fileos está relacionado con acción de querer con amistad. Y de ahí se desprende la palabra filos, que quiere decir amigo. Muchas veces Jesús lo dice
a la última cena, por ejemplo, Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen a los que le mando. Juan 15, 14, ustedes son mis amigos, la palabra fileos, allí es donde la palabra se utiliza justamente para amigo, de ahí viene este amor cariñoso, fileo, por esto se le llama amigo. Entonces el griego, la palabra fileos, se reserva solo para amor entre amigos, amor de amistad. Y se supone que cuando una persona ama al otro como amigo, el otro también le da un amor de amigo. Ahora vamos al cuarto tipo de amor, que es el amor que a nosotros nos interesa porque es el amor que Jesús está pidiendo. Este amor, muchos de nosotros lo conocemos como agapao. Este es el amor del corazón. Este es el amor que Jesús pide. Y la palabra griega, el verbo griego que se utiliza es agapao. Este verbo se lo utiliza cuando hablamos de amor de caridad, cuando hablamos de amor de benevolencia, un amor de buena voluntad, un amor que es capaz de dar, y no solamente una vez, pero es una persona que es capaz de dar y de mantenerse dando sin esperar que alguien le devuelva algo en cambio. Es el amor que es totalmente incondicional. Es un amor totalmente desinteresado, completamente abnegado. Es el amor sacrificial, es un amor de sacrificio. Y de este verbo, agapao, viene la palabra amor de caridad, amor de corazón. Y este es el verbo que San Juan utiliza, por ejemplo, en la última cena. Escucha esto que es interesante. Cuando Jesús, en capítulo 13 de Juan, dice, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, agapaos a los suyos, los amó hasta el extremo. Agapaos al extremo. Ahora, fíjate bien algo interesante. Jesús nos está demostrando con esta acción, Juan nos está diciendo con esta acción lo que Jesús estaba pidiendo en Mateo, aman sus enemigos. La palabra agapao. Dice la palabra que Jesús llegó la última hora de ir al Padre y amó los suyos hasta lo último. Entre los suyos había uno que para nosotros podemos decir que no era suyo, pero era suyo. Entre los 12 que estaban allí, había uno que era del diablo. Era Judá Iscariota. Pero Jesús lo amó con la misma sustancia. Jesús lo amó con la misma intensidad, aún sabiendo que lo iba a entregar. Jesús lo amó con el amor desinteresado, incondicional, con el amor sacrificial que se iba a sacrificar aún para él, lo amó hasta el final. Un amor que da y que sigue dando, un amor que no se tira para atrás porque el otro se le cantó algo diferente, como al Judas que se le cantó de preferir Jesús y su relación que el dinero. Jesús no lo aborreció. ¿Por qué? Porque lo amó con este amor incondicional, que es un amor agapaos. Lo mismo Jesús dice, como el Padre me amó a mí, agapaos, yo también lo he amado. ¿Qué significa? El Padre a mí me ama incondicionalmente y yo también les amo en una forma incondicional. Jesús emplea este verbo, ¿por qué? Porque Mateo lo emplea porque Jesús no amó a los discípulos con el amor eros, no los amó con el amor stergo familiar, no los amó con fileos como amigos, los amó con un amor profundo, desinteresado, un amor que llega hasta sacrificio, es un amor sacrificial. Y esto, lo que yo aquí voy es que según esta categoría, ¿no? La cuarta categoría, este amor, no importa, escucha esto, no importa con el amor agapao, lo que tú estás amando tus enemigos, no importa lo que la otra persona puede hacerte a ti. Y no importa tampoco lo que tú estás haciendo. No importa
la otra persona en la forma en los que nos trate, cómo nos injuria, cómo nos perjudica. No importa cómo te ofende, siempre estará dentro de nosotros estará la posibilidad de amarla con este amor. Ahora, esto no significa que amando a la persona tienes que sentir algo por ella. Pero sí, este amor te va a involucrar a que tú hagas algo por ella. Escucha esto. El amor agapao, con lo cual Jesús está pidiéndonos que amamos nuestros enemigos, Jesús no nos está pidiendo a que sentimos algo por la persona, sino que hagamos algo por la persona. Es un servicio, prestarle un servicio, brindarle una ayuda, un apoyo, aunque efectivamente no lo sientas, pero esto aquí dentro te lo va a hacer. El amor que Jesús nos está pidiendo no se trata en lo afectivo, no se trata en lo afecto, sino se trata en lo efectivo. No se trata en lo afectivo, se trata en lo efectivo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no te está pidiendo que pongas afecto, sino que Jesús te está pidiendo que eres efectivo en tu amor, que ayudes. Es un amor racional, es un amor activo, es un amor total. Ahora, la verdad que Jesús está pretendiendo algo raro. Por ejemplo, como dijimos antes, estas cuatro, para traducir en castellano, nosotros tenemos una sola palabra que dice amor, pero en lo griego tenemos estos cuatro palabras, ¿no? Entonces, para poder entender lo que Jesús está diciendo, muchas veces en la palabra de Dios se utilizan estos cuatro verbos para cada situación. Y a veces hay unas situaciones donde se mezclan las palabras fileos con las palabras agapao. Por ejemplo, tenemos una historia de Jesús y Pedro cuando Pedro abnega a Jesús, cuando hace su abnegación a Jesús, cuando lo denuncia delante de la sierva allá en el patio, lo niega, lo maldice, Jesús lo encuentra en una orilla del mar, haciéndole un lindo desayuno de pescado. Y en el capítulo 21 de Juan, tú puedes leerlo, que Jesús espera a Pedro porque lo quiere restaurar. Entonces, leemos la historia que Jesús se acerca y le dice: Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Señor le dice de vuelta: Pedro, ¿tú me amas? Él le dice: Señor, tú sabes que yo te quiero. Entonces Jesús lo pregunta por la tercera vez: Pedro, ¿tú me quieres? Entonces él le dice: Señor, tú sabes que yo te quiero. Tú sabes todas las cosas. Entonces aquí vemos algo interesante que quiero que hablemos de eso. Jesús le dice a Pedro: Pedro, me agapaos, quiere decir, me amas incondicionalmente. Jesús está preguntándolo a Pedro, pidiéndole el amor que tiene que tener. Y Pedro le dice, sintiéndose basura, sintiéndose no estimado, sintiéndose no en calidad y en capacidad, Pedro le dice: Señor, tú sabes que yo te fileo, tú sabes que yo te quiero. No tengo ojos para amarte con agapao, no me siento de amarte con agapao. Me tengo vergüenza. Tú sabes que yo te fileo, te quiero. Jesús de vuelta le pregunta: Pedro, ¿tú me amas incondicionalmente, sacrificalmente? ¿Tú me amas sin reservas? ¿Tú me agapaos? Pedro de vuelta con dolor, sintiéndose, le dice: Señor,
entristeciéndose en sí mismo. Señor, tú sabes que yo te fileo, yo te quiero. Pedro todavía está mal. Y Jesús hace algo tremendamente misericordioso. Como Jesús sabe y conoce nuestro corazón y sabe cómo nosotros nos sentimos, Jesús vio el sentimiento de Pedro, cómo Pedro se sentía. Y Jesús nunca va a exigir más de lo que tú y yo podemos dar. Jesús se baja a la altura de Pedro y le dice algo. Pedro, ahora tú me peleas. Jesús baja el nivel de la exigencia. Miren Jesús cómo nos entiende. Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú me fileas. Y Pedro le dice, sí Señor, tú sabes que yo te filea. Entonces, estos son las partes donde tenemos un juego de verbos de griego y sobre todo vemos cómo Jesús entiende nuestra posición y cómo Jesús sabe de lo que pretende. Ahora, justamente en lo que estamos leyendo, podemos entender que Jesús no tiene pretensiones, Jesús no tiene pretencias. Ahora, volviéndonos al texto de antes, donde Jesús dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, volviéndonos a esta frase, cuando Jesús ordena que tenemos que amar a nuestros enemigos, no utilizó el verbo eros, que quiere decir que Jesús no está pidiéndonos a que tenemos atracción por nuestros enemigos. Jesús no utilizó el verbo stergo para decir que nosotros tenemos que sentir una familiaridad con nuestros enemigos. O sea, no podemos sentir algo que es espontáneo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lindo! El muchacho me robó, me dio una trompada, habla mal de mí, está diciendo de peste y de corna por todo lado de mí y yo, ¡ah! ¡Cómo me siento a amarlo! Me viene espontáneo que ese amor que brota, casi lo siento como familiar. No podemos, y Jesús tampoco lo exige. Entonces Jesús no exige que amemos nuestros enemigos con el amor estergo, porque no podemos. Tampoco Jesús exige que amemos nuestros enemigos como nuestros amigos. No exige un amor de fileo, no exige un amor amistoso. ¿Por qué? Porque el amor amistoso es con dos personas y el amor que Jesús exige, tú no puedes amar a alguien cuando él no te quiere. Y no puedes tener este amor de amistad. Entonces el amor que Jesús está pidiéndonos a nosotros es el amor agapao. Entonces podemos descubrir lo que Jesús realmente quiso enseñar. Jesús nunca nos pidió de amarles como seres queridos. No pretendió tampoco que sentimos un afecto por nuestros enemigos. Tampoco nos pidió y tuvo pretensiones a que nosotros sentimos el mismo amor que sentimos por nuestro cónyuge, por nuestro amor, por nuestro hermano, por nuestros familiares y nuestros amigos. No. Jesús, si hubiera querido esto, hubiera empleado otro verbo. Pero Jesús, el amor que exige aquí es otro amor, es el ágape. No pide sentimientos y no pide tampoco algo que viene de corazón, sino Jesús pide algo racional. Y si dependería de nuestro afecto, no solamente sería una orden difícil de cumplir, casi, no digo difícil, es imposible. Jesús sabe lo que nosotros podemos hacer. Entonces, si dependería de nuestro afecto para amar a nuestros enemigos, no solamente sería una orden estúpida y una orden imposible para cumplir, sino absurda. ¿Por qué? Porque nadie puede ser obligado, aún por Dios, nadie puede ser obligado de sentir afecto por alguien. Entonces, ¿en qué consiste el amor agapao? ¿En qué consiste este amor cariñoso, de caridad? Consiste en una decisión
consiste en una actitud, en una determinación que pertenece a tu voluntad. Eso quiere decir que el amor que Jesús te pide no es algo que viene de tus instintos, es algo que tú tienes que decidirlo. Tú tienes que poner tu propia voluntad. Entonces el amor que ordena no obliga a sentir aprecio por tu enemigo. Tampoco el amor que Jesús te pide no significa que tienes que tener alta estima o sentir cualquier estima sobre alguien que te ha ofendido o que te ha hecho algo malo. Ni tampoco Jesús te está pidiendo que tienes que devolver la amistad de alguien que te ha agraviado o que te ha defraudado o que te ha hecho algo malo. No, no es así. Lo que Jesús nos está pidiendo aquí es de tener la capacidad de ayudar a la persona y de prestarle un servicio de caridad, un servicio de amor. Alguien que en algún momento, que quizá tú dices que tu enemigo necesita un apoyo, un día esta persona necesita una ayuda, un apoyo, y esta persona que una vez nos ofendió, hoy les estamos brindando una ayuda y un apoyo. Y con esto Jesús también nos hizo una ilustración y podemos verla. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, Jesús dijo, por ejemplo, aquí lo que no, tú lees, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Y Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 20, dice así, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Y también agrega algo que está en los proverbios, que dice, haciendo esto, amontonás carbones encendidos sobre su cabeza. Esto tiene que ver con remordimiento, ¿no? Que la persona que te hizo mal, cuando ve que tú le estás haciendo bien, simplemente vas a desprender de él un remordimiento. Y si la persona que te hizo mal entiende tu bien o no lo entiende, esto no importa para ti. ¿Por qué? Porque tu amor es incondicional. ¿Qué significa? Que no se condiciona por lo que está haciendo la otra persona. Tú estás haciendo racionalmente lo que te pide el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él acaba de desatar una bendición sobre tu vida. En el segundo lugar, por ejemplo, Jesús pide bendígalos. La palabra bendecir quiere decir hablar bien. Hablar bien de alguien. Esto no significa que yo tengo que hablar bien sobre mi amigo, sobre mi enemigo, diciendo que tengo que mentir sobre él, diciendo que tiene muchas ventajas, o por ahí mentir sobre virtudes ajenas, diciendo algo de alguien cuando no es, diciendo que es malo cuando es bueno, y tampoco diciendo que es bueno cuando es malo. No está diciendo esto. Bendecir significa poder hablar bien cuando alguien se lo merece, porque hay gente que a veces no has hecho mal y también se lo merece hablar bien, porque es una persona que por ahí a nosotros nos hizo mal, pero es una persona buena por algunas otras razones, o quizá es una persona que tiene unas capacidades, entonces es inútil esconder estas capacidades de la persona y hablar mal y mentiras sobre esta persona solo porque nos hizo mal. No, hay que hablar bien, bendecir la persona aun cuando nos ha hecho mal. Bendecir significa poder hablar bien de alguien que se lo merece, y es justo hacerlo aun cuando tenemos algo contra alguien y a veces nos resulta antipático. Y la tercera dice aquí, dice, oren por ellos. Ahora, la oración es algo interesante porque cuando vos tenés que orar por alguien, vos decís que tienes que siempre poner el corazón. Pero simplemente cuando vos empezás a orar por alguien, sucede algo en tu interior que rompe todas estructuras. Porque cuando vos te pones a orar por alguien que te ha hecho mal, primeramente tú tienes que
acercarte a Dios. Tú tienes que pedir perdón por tus propios pecados. Tú tienes que acercarte a Dios y entrar en su presencia. Y cuando tú entras en su presencia, todo lo que tú eres interiormente se empieza a purificar. Y tú vas a ver cómo la decisión de orar por tu enemigo va a bendecir y purificar tu vida. Y todo lo que tú le deseas a tu enemigo va a devolverse doblemente sobre ti. Entonces, si tú estás orando por algún enemigo tuyo, tienes que saber que Dios va a desatar una doble bendición sobre tu vida. Por esta razón, cuando alguien siente un rencor sobre alguien, la forma más rápida que el rencor, la amargura, desaparece es cuando tú te arrodillas y oras por esta persona. Es algo inmediato cuando Dios inmediatamente desata de tu vida lo que tú realmente estás experimentando como un rencor o es algo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente en ti se desarrolla algo que se le llama ruptura de amargura. Dios nos está invitando a nosotros también de perdonar nuestros enemigos. Ahora, cuando amo a mi enemigo, cuando hablo del perdón, muchos de los cristianos hoy en día se equivocan pensando que cuando yo perdono a alguien tengo que también olvidarlo. A ver, a veces algunos dicen, yo perdoné al fulano de tal, pero todavía me lo recuerdo, entonces no lo perdoné. No es así. Tú puedes perdonar a alguien porque Dios nos ha dado a nosotros una capacidad de recordar, de memorizar, y lamentablemente nosotros no podemos borrar de la memoria los buenos momentos y los malos momentos. Entonces a veces uno cree que cuando ha perdonado a alguna persona y todavía se recuerda de tal persona, nosotros creemos que no lo hemos perdonado, pero no es así. ¿Por qué? Porque tú puedes perdonar y puedes seguir recordando. Y por esta razón yo quiero tranquilizar a los cristianos que perdonar no necesariamente significa olvidar, porque muchas veces Dios nos ha perdonado, Dios no se olvida de nuestros pecados, pero no se olvida haciéndolo Él. Ahora, ¿qué voy diciendo? Que tú puedes ir a repescar lo que has hecho o simplemente recordarte sin querer. Son dos cosas diferentes. A veces viene a nuestra memoria algo que hemos hecho o que nos han hecho. Esto no significa que no ha sido perdonado, simplemente viene a nuestra memoria. Pero hay otro que nosotros mismos, la persona ofendida, va directamente y pesca este recuerdo y lo saca a la luz, y allí es donde de vuelta empieza a sentirse mal. Entonces Jesús quiere decirnos que nosotros tenemos que saber cómo amar a nuestros enemigos, con qué amor amarles, y también cuando les perdonamos y no nos olvidamos, esto no significa que estamos mal. Tú puedes seguir perdonando y quizá todavía te estás recordando de lo que pasó, pero ya no te acordás con bronca, simplemente te acordás. Puede ser que alguna vez te olvides y puede ser que no. Al final de todo, Jesús dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, no porque lo sentimos, no porque tenemos una atracción por ellos, simplemente porque lo hemos decidido. Y tenemos que ayudarles cuando lo necesitan. ¿Por qué? Porque así vamos a ser parecidos al Padre. Eso es todo lo que Jesús quiere que somos, parecidos al Padre. Por esta razón los cristianos debemos tener amor por nuestros enemigos. Es una actitud de servicio para nuestros ofensores y tener buena voluntad para todos. Y Jesús lo explica esto así, que el Padre que está en los cielos hace salir el sol entre a los malos y a los buenos. Esta actitud de Dios que Jesús está mostrando es desconcentrante aún para todos los judíos en aquella época de los Jesús. Los judíos estaban enloquecidos y hoy también enloquece esta situación, pero
Esto muestra la extraordinaria misericordia, el extraordinario amor y carácter que Dios tiene para las personas. Y para terminar, quiero contar una leyenda judía que cuenta, una leyenda judía por supuesto es una leyenda, que cuenta que cuando los egipcios perseguían el pueblo de Israel y cuando entraron en el Mar Rojo se vino encima y mató todos los judíos, y dice que los ángeles en el cielo se estaban regocijando, y dice que Dios se dio vuelta, golpeó y se hizo un silencio y dijo: los egipcios también eran mi creación, y ustedes, ¿por qué están muriendo? ¿Están haciendo fiesta? Dios, con dos palabras esto, lo que quiere decir que Dios no se regocija cuando muere el impío. Dios no se regocija cuando alguien está mal. Dios se regocija y da todo a lo bueno y a lo malo, porque espera que todos aprenden a cómo amarlo, a cómo conocer a Dios, a cómo tener una relación con Dios. Y nosotros los cristianos tenemos que ser así. Nosotros tenemos que auxiliar las personas que quizá no profesan nuestra fe y piensan diferente de nosotros. Dios quiere que nosotros somos disponibles, que nosotros protegemos, que nosotros, no importa si la persona es creyente o atea o satanista o cualquiera sea, a veces nosotros nos cerramos porque el fulano es homosexual, porque el fulano es tan vicio, porque este hace tal cosa. A veces somos tan teológicos, a veces somos tan fariseos, y Jesús nos demostró que Él amaba a sus enemigos. Él amaba y lo demostró con Judá. Lo demostró porque Jesús murió por todos, dio su vida. Entonces, este amor incondicional que va en ayuda a los que lo necesitan, eso es lo que Jesús nos está enseñando a nosotros. Espero que esta palabra ha sido de bendición para tu vida y quizás has aprendido algo nuevo. Si es así, puedes escribirlo a los comentarios, porque seguramente será bendición también para los demás. Y antes de concluir, quiero orar juntos a ti y pedirle a Dios que nos bendice con este amor. Este amor lo tenemos que tener todos. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedir a Dios: Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, para pedir que tu misericordia nos alcanza, que tu misericordia nos abraza. Señor Jesús, entra en nuestro corazón y nuestras vidas y fortifica nuestra comunión y nuestra relación contigo. Señor, te necesitamos con todo el corazón. Hoy hemos aprendido que tú quieres decir amar a nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, de amar a nuestros enemigos, así como tú le has amado, de estar dispuestos de ayudar, de estar apuestos de dar lo que nosotros tenemos, porque tú no nos pides tener afecto por nuestro amigo, sino que nos estás pidiendo que somos efectivos contra nuestros enemigos, que los ayudemos, que accionemos, así como tú lo hiciste. Señor, te damos gracias porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, porque esto es el más alto nivel de cristianismo, y así es como nosotros podemos complacerte a ti, Padre, y podemos ser como tú. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar conmigo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Comparte este mensaje y compártalo con tus amigos, con todos tus contactos. Y me gustaría mucho leer un comentario tuyo aquí de qué Dios te habló a través de este mensaje. ¿Qué aprendiste sobre este mensaje? Por favor, escribe un comentario. Me gustaría mucho leer sobre lo que tú aprendiste hoy. Dios te bendiga.